Hola amigos, bienvenidos a una nueva review, la segunda en este canal, y en esta ocasión les traigo amigos esta fenomenal figura a cargo de McFarlane Toys, el Cyborg Superman. Pues ustedes sabrán, esta figura ya estuvo disponible hace unas semanas, pero si aún no has visto a detalle esta figura, aquí te la enseñamos. Empezamos por el empaque. Como ven, la clásica presentación de DC Multiverse con su frente transparente. Al costado podemos ver que dice Cyborg Superman de los nuevos 52. Nada especial en el otro costado. En la parte posterior podemos ver una ilustración cómic del personaje. Qué bueno que por fin están retomando las ilustraciones de los cómics y no una simple y vulgar foto de la figura como en otras ocasiones lo han hecho. Pues nada especial por arriba, nada especial por abajo. Comencemos. Y aquí tenemos a Cyborg Superman. ¡Qué figura! Tal cual nos tiene acostumbrados el tío Todd. Ahora veámosla más de cerca. Hagamos un close-up al esculpido de la cabeza. Podemos ver los ojos rojos y la boca cibernética. Vemos el detalle ahí de los dientes, casi que estilo Terminator. El detalle del cuello. Si nos vamos más abajo, podemos ver la S. ¿Sí? Y ahora quizás uno de los elementos más vistosos, que es el brazo cibernético, que lastimosamente no tiene ninguna articulación a los dedos. Por detrás tenemos la capa que simula estar roída. Es de un material casi sólido. La verdad es que McFarlane en ciertas ocasiones hace uso de tela real en ciertas figuras, no en todas. Ahora veamos la parte inferior. Tenemos una forma robótica también en las piernas. A grandes rasgos podemos ver que no tiene ningún acabado o algo que simule algún efecto como suciedad, óxido y nada. Y pues es una de las razones por las cuales los customizadores se dan a la tarea de hacer repintados, algunos con buenos resultados. Ahora pasamos a los accesorios. Podemos ver los únicos accesorios que no pasan de una base transparente y un soporte para las poses flotantes y la tarjeta coleccionable. Veamos, tenemos la opción de solo ocupar la base o si queremos simular que vuela también de esta manera. Tenemos también la tarjeta coleccionable que trae al personaje tal como sale en el cómic y datos del personaje, como pueden ver ahí. Nombre real, Sorel, y dice una breve reseña de los acontecimientos de los Nuevos 52. Algunos sabrán que los Nuevos 52 es una especie de reescrituración del multiverso de DC. Pues no hay mayor cosa en el apartado de accesorios, por lo que pasamos a las articulaciones. Y bueno amigos, ha llegado la hora de ver qué nos ofrece esta figura en cuanto a las articulaciones, empezando por la cabeza, que tiene movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo, movimiento a 360 grados. El torso tiene buen movimiento hacia arriba, bastante flexible la verdad, movimiento hacia abajo. Veamos a los lados. Los brazos dan vuelta completa. También podemos ver que tiene articulación de mariposa, de esta manera.
Tiene movimiento de bíceps. Doble articulación de codo. Aquí en este caso se puede ver mejor. Movimiento y rotación de muñecas. Lástima por la mano robótica que los dedos no son articulados, hubiera sido un gran plus. Movimiento de piernas hacia arriba, un poco hacia atrás. De igual manera la otra, un poco hacia arriba, un poco hacia atrás. Rotación de muslos desde la cadera. No es mucho, pero sí lo trae. Doble articulación de rodillas. Movimiento de pies hacia abajo. Movimiento de pies hacia arriba. También tiene articulación en la punta del pie. Lo mismo para este caso. Movimiento hacia arriba. Movimiento hacia abajo. Punta de los pies. Y el infaltable pivote de tobillo. Tenemos que el tamaño de la figura alcanza las 7 pulgadas y media o su equivalente a 19 centímetros. Ahora veamos en comparación a otras figuras. Aquí lo tenemos con el primer Superman que lanzó McFarlane Toys, seguido de Batman Three Jokers, siempre de McFarlane. Y aquí lo tenemos junto a una figura de Marvel Legends Wolverine. Y con esto pasamos a las conclusiones finales. Y bueno, pues amigos, ya vimos todo lo que nos ofrece esta sorprendente figura de Cyborg Superman, que sin duda alguna tiene potencial. En lo personal, déjenme decir que desde que vi que la iban a lanzar, dije, debe ser mía, sí o sí, ya que son pocos los ejemplares que hay de este personaje en este formato. Y comentarles que recientemente me he dado cuenta que hay una versión exclusiva de este mismo, con la diferencia que tiene partes pintadas en rojo y más plateado en una pierna. Lo usual de McFarlane Toys, la constante reutilización de moldes una y otra vez, pero bien, me encanta esta figura, de no ser por la carencia de accesorios, no sé, le hubieran venido bien un par de manos extra, una cabeza extra, un cañón de mano, así como la versión de Mafex, que se ve espectacular, y tal vez un poco más de aplicación de acabados o efectos con pintura. Todavía se me hace un tanto plana, razón por la cual le pongo un 8.5 de nota, pero quisiera saber cuál es su valoración. Pueden dejarla en la caja de comentarios y ya saben, si te ayuda este video, dale like, suscríbete, comenta y comparte, ya que gracias a eso nos puede ayudar a crecer. Y con esta review me despido, muchachos, hasta la próxima.